Buenas tardes a todos. Hoy en Iniciativa Internacional España con Garabandal tenemos a una persona muy especial. Tenemos a Sergio González Gay Mantecón. ¿Y quién es Sergio? Cuéntanos quién es Sergio. Bueno, yo, gracias a Dios, soy un creyente en Garabandal. Y soy un creyente de Garabandal, pues gracias a mi padre, que vivió todos aquellos hechos, pudo estar en el milagruco que decían las niñas, las vio levitar, pero hasta años más tarde no empezó a hacer una labor. Desde el año 67 hasta que murió, hace 17 años, pues todos los meses subía, nevara, lloviera y hacía lo que pidió la Virgen, que es visitar al Santísimo, ir a misa y meditar la pasión, que es lo que nos pide en Garabandal. Cuéntanos quién era tu padre y cómo empieza esta historia, porque me imagino que tú de pequeño lo viviste, creo que sois más hermanos. Somos ¿Cómo cuatro, sí. cómo vivisteis la familia? Todo esto que me hace mucha ilusión hablar contigo, Sergio, que he leído mucho Pues de tu padre. Cuenta quién era tu padre. mira, mi padre era abogado y era director comercial de una empresa de 3.500 trabajadores. Llegó a tener bufete, que luego lo cerró y se dedicó solamente a la empresa. Y en los primeros años, pues fue a Garabandal y a pesar de que vio las levitaciones, el milagruco, pues bueno, él iba a misa los domingos y como decían los sacerdotes que aquello era pues un juego de niñas, pues todavía no entró mucho en el juego, ¿no? Mi padre tenía una gran vida social, pues era vicepresidente del Racing, de aquel que construyó el Campo Nuevo cuando se vendió a Santillana, presidente del Club de Regatas, presidente de la Real Sociedad de Tenis de Santander, organizó el primer torneo internacional en España de ajedrez, bueno, se trajo a Capablanca o a Casablanca, por ahí tiene medallas, copas, bueno. Y bueno, pero empezó a estudiar el caso y como él lo había vivido, pues no le entraba en la cabeza. Lo que pasa que en el año 67 a mi padre, eh, llevado por mi madre, estaban rezando un rosario y en el tercer misterio mi padre pegó un chillido, Cuni, Cuni, no lo ves, no lo ves. Y mi madre decía, ¿qué voy a ver, no? Y vio una gran bola preciosa que lanzaba grandes llamaradas y y le dijo a mi madre, he visto a la Virgen y me ha hablado. Y mi madre se quedó de piedra. Tú a la Virgen, si tú malamente te llevo los domingos. Se vio transportado en Garabandal y le dijo que tenía que ocuparse de Garabandal y fundar grupos de oración del Padre Pío. Y en el año 67 pues se puso a estudiar el Padre Pío, se fue a Italia, tradujo los directorios. Ahora, gracias a Dios, lo que... Perdona, Sergio, un minuto. Antes de que le dijera eso a la Virgen, ¿él conocía al Padre Pío? ¿Sabía quién era? Bueno, había leído alguna nota porque en aquella época, pero no se había interesado para nada. Entonces tradujo los directorios. Ahora, gracias a Dios, lo atienden desde San Giovanni Rotondo, pero en el año 67, bueno. Y como él viajaba por toda España para hacer exportaciones, porque exportaban dolomía a varios países, pues fundó por toda España los grupos de oración del Padre Pío, traduciendo los directorios, que en aquella época era pues un apestado. ¿Eh? Y se hizo cargo de la capilla que estaba caída, tomó amistad con don Francisco Sánchez Ventura y ya te digo, todos los meses subió. Su cambio fue radical, de dedicarse solamente a la empresa y a fundar grupos y de ir de cenas y de, y de juergas, pues todos los días a estar rezando en algún sitio y bueno, con mi madre, un cambio radical. O sea Pero que cambió radical todo a raíz de la visión que tuvo, sí, dejó todo. O sea, todo lo que era la vida terrenal se dedicó a la espiritual, ¿no? sí. Hombre, él al principio era gracioso, ¿no? Porque él al principio, al haber estado tan posicionado en el Racing, pues las subidas cada mes eran
un día, porque si coincidía en el Racing, como se iba a perder el Racing de Santander, pero bueno, al cabo de 2 o 3 años, ya a partir del año 70, ya se puso el segundo domingo de mes, no por nada mágico, sino eh, porque la gente tuviera un día fijo para subir. Y claro, hemos visto tantas conversiones, tantas curaciones. Garabandal es un sitio de esperanza, es un sitio, es condicional, Elsa, ¿no? Que si nos metemos en internet hay un tremendismo, oh, porque va a venir un aviso y un castigo. Bueno, 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 bueno. Vamos a hacer lo que dice la Virgen, vamos a intentar ser buenos, visitar al Santísimo, meditar la Yo estoy pasión. de acuerdo contigo. Hay que Y, centrarse en eso. y mira, lo que sí te pueden decir mis padres, que mi madre ha fallecido hace escasamente en mayo, el 22 de mayo, es que fueron muy felices y que esta vida espiritual eh, les llenaba mucho más que la posición social altísima que estaban de juergas y bueno, pues porque mi padre siempre lo decía, ¿no? Que cuando estás en un mundo material, pues mientras estás en acecho de una posesión, de un viaje, estás muy ocupado, pero cuando lo tienes, te encuentras en un gran vacío, mientras que en la vida espiritual, cuando una persona cambia, cuando pues tienes una alegría y una tranquilidad. eh, bueno, para nosotros fue también muy significativo su muerte, porque mi padre sabía que se iba a morir, nos lo anunció, nos lo dejó escrito en el periódico, en el último Via Crucis. Eh, bueno, si quieres te cuento eso o te cuento alguna otra cosa de No, Garabandal, de conversiones. te quiero preguntar muchas cosas porque tenía Ah, muchas ganas de hablar contigo. oye, pues O sea, encantado, ¿eh? Sergio, me ha emocionado esto que cuentas de que tu padre, eh, la vida espiritual le llenó mucho. Es que es verdad, o sea, eso es una reflexión muy bonita la que haces de tu padre. Y dime una cosa, ¿cómo vivisteis vosotros, la familia, cuando de repente tu padre veis ese cambio? ¿Cómo? Porque claro, los hijos son el resultado de conductas aprendidas de los padres. Yo soy psicoterapeuta. ¿Cómo habéis Sí, sí, vivido sí. vosotros, los hijos, todo de repente ese cambio de tu padre? Sí, te entiendo por tu trabajo, que yo trabajo también en orientación educativa. Claro, pues Eh, por eh, eso te digo. los mayores lo vivieron más. Yo soy el enano, el ¿Cuántos cuarto. hermanos sois, Sergio? Somos cuatro, y nos llevamos 9 años. Entonces los mayores vieron más el cambio. Yo he nacido cuando estaba a punto de cambiar. Entonces a mí me llevaron ya con 1 año y poco a Garabandal, pero los mayores, que el mayor me saca 9 y 7, pues lo vivieron mucho más, de llegar a casa y en una casa de 400 metros, en una bañera, encontrarte langostas, a que de repente todos los días nos llevan a misa, todos los días nos llevan a rezar. Bueno, pues Cambió todo, ¿no? sí, sí, Cambió todo. pero vamos, sí, sí, sí. ¿Y tú cómo creces ahí? ¿Cómo creces ahí? O sea, ¿cómo te vas posicionando? Porque creo que tu padre empezó a hacerlo de un día al mes y subía Sí, hacia sí. los Vía Crucis. ¿Has heredado tú esa conducta, ese comportamiento de tu padre o sois todos los hermanos o el que más te dedicas eres tú? Bueno, yo es distinto, porque mi padre, como te he dicho, tenía hilo telefónico, muy breve, muy breve, pero lo tenía. Entonces él se ponía en oración, leía mucho María Valtorta, siempre estaba con los evangelios, fundamentalmente María Valtorta. ¿Yo qué es lo que hago? Yo también me sale un Vía Crucis distinto cada mes, como le pasaba a él, pero yo no tengo hilo. Yo me pongo en oración, leo María Valtorta, intento pensar en la estación y sacar una conclusión práctica. Me pongo mucho Radio María, ¿eh? Leo cosas del Padre Pío. No, por mi director espiritual no leo mensajes de videntes para que no me influyan, que me pueda salir un O sea, que tú estás centrado en los evangelios, en la lectura, en todo esto. Y vas mucho a Garabandal, Sergio, vas todos los meses, ¿no? Sí, sí, incluso 2 o 3 veces para que aquello esté bonito y se rece, ¿eh? Como pidió la Virgen que hubiera una capilla y la mantengo limpia porque aquello es muy Háblanos grande. un poco
háblanos un poco de la capilla, de la relación de tu padre con Francisco Sánchez Ventura, que sé que tú le llamas Paco, que lo Ah, sé. sí, 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 sí. Don Francisco Sánchez Ventura, terrenalmente pensando, bueno, en la Calleja hay una pequeña imagen del Arcángel San Miguel. Allí había un terreno y un manzano que la gente se fue llevando trozos y se secó el manzano, claro. Pues humanamente pensando, pues compró ese terreno pensando que si allí se había aparecido el Arcángel San Miguel, pues tenía que ser allí la... ¿Cuál fue su sorpresa cuando ya iban a construir la capilla, que en principio eran 4 chapas que se desmontaban? Hablamos del año 67. Pues dijo Conchita que allí no tenía que ser la capilla, que tenía que ser en un terreno de Mercedes Alisachs, que había donado a unas monjas que querían allí fundar, y entonces a él se le ocurrió donarles el terreno a cambio de que se construyera. En el libro de Se fue con pisas a la montaña, si hubierais Oh, conocido al qué padre... libro más bonito, Sergio, ¿eh? Sí, es el más bonito. Además, ya conocí al sabio, al padre Eusebio Pesquera, y conocí a Benjamín, y la madre de Conchita, que era una santuca, subía siempre con nosotros al Via Crucis. Nosotros íbamos, rezábamos y nos íbamos, no queríamos estar entre cocinas. A mi padre le quiso Mercedes Alisa también regalar una casa y dijo, sí, solo me faltaría tener una casa para que me sacasen cantares que me vengo a... Bueno, pues Conchita dijo que fuera ahí arriba. Se me iba la idea, que en el libro ese Fue con pisas a la montaña hay un diálogo muy gracioso que las niñas extrañan, eh, que la capilla fuera al Arcángel San Miguel y no en honor de ella, pero madre, será en honor tuyo. No, no, tiene que ser en honor. Tiene su sentido espiritual, porque el Arcángel San Miguel, los arcángeles preceden cuando hay cosas importantes. Y algún día se hará algo en honor de nuestra madre en Los Pinos. Eso me lo contó mi padre 5 días antes. Me lo encontré a las 6 de la mañana en la terraza de rodillas rezando, con 80 años y con un fuerte catarro. Digo, hombre, papi, ¿vas a despertar al Padre Eterno? No. Me tienes que traer un sacerdote que me dé la extrema unción. Bueno, papá, te vas a morir. Pero hoy o mañana, o sin falta pasado. Bueno, pues el martes se lo trajimos y el jueves a las 10 de la mañana se murió de un infarto. Él estaba con oxígeno, pero no. Si me pasa algo, tienes que subir a Garabandal. Tengo hecho el Via Crucis. Quiero que meditéis mucho la 10ª estación. Si quieres te la leo. En esta estación os pregunto hoy a vosotros, ¿por qué tenéis miedo a la muerte si es vida? ¿Quién teme a la vida? Una vez más os digo, no almacenéis tesoros en la tierra, que aquí los tendréis que dejar. Yo os espero en el allá. Yo estaré al lado en esta hora, junto a mí estarán también los que os aman y que renacidos antes que vosotros están ya aquí conmigo. Están entre mis brazos y viven la luz, que es vuestra vida futura. Una vez más os digo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Bueno, Sergio, se me han puesto los pelos de punta. Te dijo que esa estación y era el día que se murió. Se murió el jueves y teníamos subida el domingo. Yo no hubiera subido. Yo tengo hecho el Via Crucis. Bueno, y me estuvo hablando de que yo estaba a cuadro, la verdad. Además, a esas horas yo me había levantado a hacer pis y a tomar un vaso de agua, pero bueno, yo estaba a cuadro. Uy, Garabandal, mira, enfrente de Los Pinos habrá una estación de tren. Bueno, papá, ¿cómo van a hacer ahí una estación de tren? Los pinos no quedarán nada, empezarán a arrancar y se secarán y habrá una gran basílica y será un centro como Lourdes. Bueno, papá. Oye, hijo, no te preocupes, tienes que empezar a escribir Via Crucis, que no te preocupes que te saldrán. Yo escribir Via Crucis, pero... Bueno, intenta fomentar que haya grupos de oración, no te preocupes. Bueno, pues esas Tú eras cosas, muy ¿no? obediente, ¿no? O sea, tú eras muy, o sea, tú Bueno, yo tenías le, yo le una dije que relación. sí, yo le dije que sí, pero bueno, de esas cosas que le pasaba ya a mi padre y bueno, pues ya te digo, a las 10 de la mañana el jueves me llamó a mi hermana Miriam, que yo estaba trabajando
porque yo vivo a 200 kilómetros en Palencia, estaba trabajando en el equipo de Aguilar y creo que estaba en Alar del Rey y me dijo, oye, que se acaba de morir, papá, vente. ¿Cómo? Te quedas Helado. y estaba en el sofá, se había duchado, estaba sentado, llamó a mi madre, le habían desayunado, le dijo, qué guapa eres la mujer más guapa en el mundo, la que siempre he querido tener, y de repente le dijo, mira, 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 Cuni, mira qué bonito, mira qué bonito. Tenía enfrente una imagen de Garabandal, como la que tú tienes, abrió los ojos muchísimo y ahí se quedó muerto en Ahí en se el quedó. sofá. Desde luego tuviste un gran padre. Bueno, pero Sergio, que nos hemos quedado, le mandó cambiar la capilla al terreno de Mercedes Alisach. ¿Y ahí qué No, 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 pasó? no, 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 no se llegó a construir nunca la capilla en el No se terreno. llegó nunca a Nunca se construir. llegó a construir la capilla en el terreno que había comprado Paco. Lo que pasa es que Paco llegó al acuerdo con las hermanas, que gracias a Dios lo conservan, de que si le dejaban construir allí la capilla, pues él les cedía gustosamente gratis el terreno, pues para lo que quisieran. Ahora allí hay Esa es la construir. capilla, Sergio, que esa es la capillita que hay subiendo a la calleja, ¿no? Sí, cuando acabas la calleja y empieza la primera y segunda, entre la Sí, tercera para y que la cuarta está. gente sepa de qué hablamos, porque hay mucha gente que a lo mejor nos escucha que todavía no ha ido a Garabandal, ¿sabes? Bueno, pues ahí solamente hay una capilla. Tenemos el pueblo, gracias a Dios, se ha conservado bastante. Ay, Aquello estaba. el pueblo es precioso. Oye, mm, y dentro de esa capillita, Sergio, cuéntame lo de la campana. ¿Hay ah, ahí como una? sí, 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 sí. La campana se hizo en el año 75 y en el año 74, bueno, mi padre estaba en Palma de Mallorca, había ido a cerrar una exportación, porque entonces no es como ahora que telemáticamente había que ir físicamente a la aduana, cerrarlas, un barco que venía de no sé dónde tenían que mandar a la Argentina y venía con un tercio vacío. Cuando un barco viene con un tercio vacío, te sale muy barato la exportación, entonces llevaron hasta allí camiones para exportar a la Argentina. Y estando fundando un cenáculo, le volvió a hablar la Virgen y le dijo, hijo mío, me tienes que construir un monumento. Y lo tiene que hacer Otero. Y, ¿quién será Otero? Bueno, pues ¿quién será Otero? ¿Quién será Otero? Pero él era desconfiado. A ver si van a ser palabras sucesivas mías. Pero ¿qué le pasó? Que se lo volvió a decir en Astillero y se lo volvió a decir en otro sitio, creo que en Oviedo. Y además le llamaron varias personas diciendo lo mismo, Miguel, tienes que hacer un monumento. Y buscando, buscando, se enteraron que el tal Otero era un premio nacional de escultura, que tiene estatuas en la Plaza Porticada, en muchos ayuntamientos, y le fuimos a ver, fuimos Benjamín Ibáñez, Pascual, Damián, yo y mi padre. Y al encontrarnos, le dice, mire, nos tiene usted que hacer un monumento a la Virgen. Si yo no hago nunca de Santos, bueno, empezó a. Bueno, pues el tal Otero era un señor muy delgado, muy alto, que había estado preso después del franquismo porque había sido un cargo cultural durante la República y en una zona que él llevaba había habido una degollación de un sacerdote, entonces no creía en nada. Yo, de santo, además ahora tengo mucho trabajo, nos echó a cajas destempladas. Volvimos a la semana siguiente. Pero bueno, y además como lo quiero, no, usted sabrá, la Virgen le inspirará, que la Virgen a mí me inspirará, bueno, y nos volvió a echar. Volvimos a la semana siguiente y le llevamos el libro y se fue con prisas a la montaña. ¿Qué dinero tienen? Dice mi padre. No se preocupe, hago una cuenta de crédito, pongo como fianza mi casa, que es una buena casa en el Sardinero, y ya lo iremos reuniendo. No se preocupe, y si no, que el banco tire de mi casa. Bueno, pues el hombre, unos juramentos, ustedes están locos, ¿cómo lo vamos a subir allí? ¿Cómo? Bueno, pues total que volvimos a los 2 meses y le habían paralizado varios encargos los ayuntamientos porque iba a haber elecciones. Y bueno, el caso es que me voy a empezar a leer el libro. Y nos llamó un día. Él era totalmente ateo. Si vierais cómo rezaba cuando se terminó en el año 75, el 15 de agosto se inauguró lo, la bendijo el obispo de Quiché, no me acuerdo ahora el nombre, el 15 de agosto del 75.
¿Qué significado tiene? Nos dijo un día que estando oyendo las campanas de Santillana del Mar, habiendo leído el libro, entendió que es una campana en forma de oración. La campana termina en forma de cruz, porque el simbolismo del cristiano es la cruz. En medio de la cruz está nuestra madre, con los brazos abiertos, con los brazos abiertos. ¿Cómo seguir a Jesús? Con los 10 mandamientos. Por eso están en los laterales del 1 al 10 los números romanos. Lo más gracioso es que cuando la tenían terminada, le habló otra vez la Virgen y le dijo a mi padre, tiene que poner, soy tu madre del Carmen y quiero abrazarte para llevarte a Jesús. Sí, que es precioso eso. Y fuimos y lo llevaba en un bolsillo y le dice Otero, es curioso, yo nunca escribo nada en las esculturas, pero habría que poner a un lado una chapa, algo que diga algo. Dice, no, lo tiene que poner en la campana, le dice mi padre, tiene que poner esto, y le dan un papel. Oiga, otra vez empezaba a cagarse en todo, que esto luego no se puede borrar, vaya una pandilla de piraos, pero el caso es que cada vez que les pido dinero vienen y me lo dan como... Sí, además, mira, muy curioso, porque había veces que iba a vencer la letra y no teníamos dinero, y, y y siempre venía alguien y se fue cubriendo, gracias a Dios, y conseguimos Bueno, eso lo reunirlo. hace la Virgen, ¿eh? Sí, sí, pero se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal porque un monumento de esos son cantidades importantes. Y ahí ves la mano de Dios, ahí ves la mano de Dios. Y luego había más gente que quería dar dinero y ya se negó. Y mi padre dice, no, si ya está pagado, ya no necesitamos. Claro. Oye, Sergio, ¿y qué recuerdos tienes tú de niños de niño de Garabandal? ¿Recuerdas a las niñas? ¿Tuviste relación con las Mira, videntes? las niñas se fueron muy temprano porque no las dejaban vivir. Incluso cuando vienen en verano, pues, es que si están, las llaman a la puerta a las 7 de la mañana, es que me voy a ir y me he enterado que está usted. No las dejan comer, no las dejan cenar. Yo tengo mucha relación con la cuñada de Conchita porque en aquella época, hasta los primeros años, teníamos que subir andando desde Cosío. Hasta el año 70 teníamos que subir andando desde Cosío. Y entonces nosotros nos subíamos y nos quedábamos a dormir en el Hostal Serafín, que Serafín es el hermano de Conchita. Entonces tengo mucha relación con la difunta Niceta, con Paquita. Mira, y he conocido a muchos testigos vivientes que cuando les oías hablar, y se refleja un poco en el libro de Se fue con prisas a la montaña, sobre todo, que además pues está descargado por un montón de sitios. Hombre, luego te apetecerá comprarlo y tenerlo en tu casa como un tesoro. Yo tengo todas las ediciones, Sergio, de Me fui Sí. deprisa a la montaña, he conseguido todas las ediciones. Y pues claro, he conocido a muchos testigos oculares, y a ¿Y Monseñor de... cómo era la gente del pueblo, Sergio? Tú que has conocido, que por cierto, vamos a aprovechar para mandar un abrazo grande a Paquita, que nos ha puesto, es nuestra mediadora, nos ha puesto en contacto indirectamente. ¿Cómo era el pueblo, Sergio? ¿Cómo Mira, recuerdas tú la gente? el pueblo era una séptima parte de lo que es ahora, en casas. Al principio no tenías ni dónde quedarte. A día de hoy, en invierno, no tienes ni dónde comer. Cuando subimos los segundos domingos de mes, te tienes que llevar el bocadillo. Se sigue conservando, se sigue conservando. Y la gente era sencilla y te hablaban de aquello como si le ocurriera en todos los sitios. Por ejemplo, Serafín te contaba, es que hubo más de 2000 apariciones, pero es que de repente mi hermana se levantaba y tenía yo que ir detrás de ella a las 3 o a las 4 de la mañana con medio metro de nieve en febrero. De repente íbamos a Los Pinos, de repente íbamos y no había nadie y aparecían las 4. Te contaba lo mismo Aniceta, te contaba lo mismo otro señor, porque si hubiera sido un invento no hubieran tenido la mayoría de las apariciones sin que hubiera gente. De Benjamín, que tomábamos mucho café con él. Benjamín relata el Milagruco. Mis padres estuvieron en el Milagruco. Esto es lo que te quería comentar. Tus Sí. padres estuvieron en el Milagruco, ¿no?
Sí, 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 sí. Y estoy ¿Qué, editando un, qué un vídeo, sí. contaban ellos del milagruco? Pues que hubo mucha gente que se aburrían porque no terminaba de venir, que si había dudas, porque como había sacerdotes, nunca el ángel les había traído la comunión cuando había un sacerdote, que estuvieron a punto de irse, que de repente cuando salió Conchita de su casa fue una avalancha de gente siguiéndolas y que vieron la forma, vieron la forma. La gran suerte que tengo que voy a editar un vídeo es que se ven a las hermanas Talavera en primera plana, María y Amparín, que eran peluqueras en Astillero, y ellas lo vieron desde el primer momento y voy a dar testimonio y voy a poner un Sergio, audio de mi madre. ¿viven estas hermanas o no? No, no, pero me lo han contado muchas veces y lo puedo jurar, que ellas Sí. se ven en la No, no, foto que si están... era por si algún día podíamos hablar, ya No, no viven. no, ya no viven. Mira, ese es un gran problema, que no nos hemos puesto a recoger muchos testimonios y se han perdido muchos testimonios. Pero Sergio, eso es lo que queremos hacer ahora, que yo te invito desde aquí, Mm, porque yo te invito a que participes en todo lo que muy quieras bien, de iniciativa encantado, internacional, encantado. porque lo que estamos intentando es recabar todos los testimonios de la gente que ha sido testigo, porque se nos está muriendo Se nos y están entonces da muriendo. mucha pena. Por eso estoy editando un vídeo con dos testimonios, uno de mi madre, que se lo grabé hace un año hablando de que estuvo, lo contaba, y otro de Lola de Avilés, que ella estuvo cerca, pero como me recuerdo perfectamente lo que me contaron las Talaveras, lo voy a poner en mis palabras y si algún día hacen una comisión seria, pues lo juraré ante ellos que no tengo nada que ocultar. Es muy interesante lo del doctor Morales, es muy interesante lo de don Juan Antonio del Val. Podríamos estar horas y horas hablando, Sí, pero bueno. la verdad es que Sergio fue una pena lo del doctor Morales. Yo como compañero me da pena porque realmente yo creo que hay veces que la soberbia de muchos compañeros míos no te lleva a estudiar cosas con rigor, ¿sabes? No, 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 porque en los últimos años fue muy amigo de mi padre. Bueno, un día salíamos un sábado, porque los sábados mi padre iba de bancos y a hacer gestiones y yo le acompañaba. Los sábados íbamos a misa de 7 a los Carmelitas, luego nos tomábamos un chocolate con churros y ya iba de bancos. Y el doctor Morales no es como sale en la película, era gordo, alto, muy gordo, No, perdona, hablaba muy... Sergio, yo no quiero decir, yo creo que fue una pena, porque luego tiene mucho mérito haber rectificado en el Ateneo de Santander, hacer las declaraciones que hizo y arrepentirse, o sea, fue muy valiente, ¿eh? Bueno, pero Pero es que fue porque le tocaron del cielo, ¿eh? No sé si sabes le por qué tocaron fue. del cielo. No sé si sabes por qué fue. Vamos, si quieres te lo cuento, Sí, ¿no? sí, cuéntanoslo, yo lo sé, pero cuéntaselo a la Ah, gente que nos está mm, escuchando. bien, bien, bien. Además hay que pensar que en aquella época, si los sacerdotes te decían que esto era un cuento de niñas, pues la gente confiaba. En el año 61 decir que no se le daba Tienes toda importancia la a la razón. Eucaristía cuando la misa era tridentina, las mujeres iban con velo, estaban de rodillas casi todo el rato, que le damos poca importancia a la misa. Y si te decían que era un juego de niños, la gente buenamente pues creía, aunque fueras una eminencia como el doctor Morales en su campo en aquella época, pues tendrán, no dudaba la gente de los sacerdotes. Y ellos subieron escasamente con ánimo de decir, como no encontraron, no las pescaron en ninguna mentira y no podían explicar esas levitaciones. Simplemente cuando las grabaron 2 horas de la BBC se tendrían que haber quedado ciegas porque no parpadearon y las pinchaban y no reaccionaban. Pero como pues que no consta la sobrenaturalidad, si hubieran visto algo humano hubieran dicho que era totalmente falso. El doctor Morales, su mujer era una gran creyente y cuando se estaba muriendo se puso muy rabiosa, no quería rezar, no quería ir a misa, empezó a decir barbaridades, les echaba de la habitación y una amiga le acercó una reliquia de nuestra madre, de Garabandal, se la dio a besar y cambió totalmente. Y llamó a los maridos, a los hijos, les pidió confesión, les dio recomendaciones para el más allá y murió como una santuca en 2 semanas. Entonces, Murió como claro, una... el doctor Morales vio eso
se sintió la necesidad De rectificar de postura. rectificar. Y era muy gracioso porque, claro, cuando subía con nosotros a los Vía Crucis de todos los meses, ¿Subía con vosotros, sí, Sergio? sí, sí, ¿Subía? sí, 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 y comía con nosotros, que entonces estaba la pensión Serafín y comíamos allí. Pues la gente le insultaba y mi padre se ponía, oye, Me gusta mucho esto que cuentas, o sea, que luego el doctor Morales subía con sí, vosotros. fue por todo el mundo, estuvo en México, estuvo en Estados Unidos dando conferencias sobre rectificar, pero era muy gracioso porque costaba entenderle porque hablaba muy rápido, era una especie de Fraga Iribarne que tenía una mente lúcida y su hablar era atropellado y muy gordo. Ya te digo, se encuentra por la calle, le sacaba cabeza y media a mi padre, Miguelín. Digo, ¿quién será este que le llama a mi padre Miguelín? Que todo el mundo era don Miguel para arriba, don Miguel para abajo. Tengo que rectificar, le coge por el pecho y le dice, antes lo tendrías que hacer, se te ha tenido que morir tu mujer para que te dieras cuenta de lo que... Bueno, claro, luego ya trabamos amistad y... Pero fíjate, Sergio, qué bonito que escucha. A mí me hace ilusión por lo que me toca, por el corporativismo médico. Me encanta que rectificara, oye, que el cielo Sí, le sí, sí. diera. Y con Y mucha es valentía, ¿eh? Y lo tuvo que hacer en mucha el Ateneo valentía. porque, a pesar de que don Juan Antonio del Val también era creyente, no sé si lo sabe la gente, porque se curó con una reliquia de Garabandal, de un cáncer de próstata. Entonces, claro, otro que no le quedó más remedio, ¿eh? Por eso cuando fue don Francisco Sánchez Ventura a decirle, quiere que quite la capilla, porque como nos protestan tanto, no, hijo, no, déjala, que hace mucho bien. Bueno, pues démelo por escrito. Hombre, es que si te lo doy por escrito es como autorizar. Ya sabes que yo, y a mí me lo dijo que estuve en el seminario, ya sabes que yo como Juan Antonio creo, pero como obispo tengo que someterme un poco a... Y bueno, pues bien, don Sí, Juan que Antonio, que ¿qué la le voy a...? gente cambia, que la gente cambia. Y eso también es una cosa muy significativa en Garabandal, la oportunidad que te da un poco la Santísima Virgen de rectificar errores. Y yo Sí, creo que, oye, mira, ya yo a te puedo Luis contar el Morales se lo caso dio. de... Ah, perdón. No, no, que digo que a Luis Morales se lo dio la Sí, oportunidad de. sí. El padre Sama, que había sido un dominico, ha muerto también. Importantísimo, de una provincia de México y España, vamos, de un montón de sitios. Cuando estaba jubilado estaba muy frío y subió allí a Garabandal en plan de cachondeo. Y por medio de un instrumento le hablaron, le dijeron cosas personales y entonces empezó a subir todos los meses. Comentaba que las confesiones que tenía allí no las tenía en ningún sitio, ¿eh? Y un poco en la orden le decía, hombre, Sama, tú con lo que has sido, mira que ahora subir a aquel sitio. Y dice, mire, me da igual si se ha aparecido o no la Virgen, pero las confesiones que yo hago de gente que sube despistada y nota algo y tiene una conversión, por eso, aunque no lo aprueben, que no lo aprobarán hasta que no ocurra, por lo menos el milagro, eh, porque claro, en aquella época decir sacerdotes, obispos y algún cardenal van por el camino de la perdición, pues era... Uf. Y el padre Sama empezó a estar horas y horas y horas en el Santísimo y en el confesionario hasta tal punto que se murió en el confesionario. Fíjate qué fuerte. Oye, pues fíjate, Sergio, si Y le tienes. llegaron a amenazar de cambiarle de sitio y dice, como si me tenéis que llevar a Montes Claros, me da igual, pero yo Pues todos los meses Sergio, voy a subir. a mí me gustaría que me pasaras cosas del padre Sama, porque como ahora estoy investigando mucho la causa de Garabandal, no lo conocía el padre Sama. No escribió sobre Garabandal. Lo que pasa que en el año 80 y poco subió de casualidad y un instrumento le habló y empezó a subir todos los meses, siendo muy mayor, para confesar. Que ojalá lo atendieran más para que hubiera sacerdotes como ocurre en Meribore y habría más conversiones y más Oye, confesiones. Sergio, ¿y a qué sacerdotes, haz memoria, viaja en el túnel del tiempo, a qué sacerdotes más recuerdas en la relación con tu padre? ¿A qué sacerdotes recuerdas de aquella época que apoyaban Garabandal? ¿Te Pues acuerdas de? sí, hombre, claro, pues mira, sacerdotes que apoyen Garabandal.
Pues Que tú mira. conociste a través de tu padre, que Uy, tu padre he lo... conocido muchos. Por ejemplo, el padre Rafael yo le he conocido, que lleva el hogar de la madre y hace una gran labor. Yo le he conocido, que le presentó a mami mi padre aquí en casa, sin ser sacerdote. El padre Rojas, un gran teólogo, apoyaba mucho Garabandal, el padre Rey. Don Felipe La Madrid, cura de Potes, que se curó en Garabandal, subía también todos los meses y celebraba antes de la Eucaristía Grande y luego estaba confesando y le cuestionaban, hombre, don Felipe, pero usted como... A mí me vais a decir, a mí que me ha curado la Virgen, me da igual, que me da igual. El padre Miguel Bueno, Agustino Recoleto, el padre Santiago Dominico, don José Ramón, que fue testigo directo, estuvo García de la Riva, ¿no? García de la Riva celebrando muchos años y además es que él pues te contaba muchas Oye, cosas. y Sergio, ¿recuerdas a García Nieto, al padre García Nieto? Sí, pero No. poco, poco, ¿Y a Lucio poco. Rodrigo? Sí, 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 mucho. El padre Lucio era un gran creyente, pero lo que pasa es que solamente podía subir el 15 de agosto, porque El 15 tenía de que agosto. atender eh, tenía que atender por necesidades de la orden, solo podía subir el 15 de agosto. Y además que era una bellísima persona y mucho, mucho. Al padre Lucio lo acuerdo muy. Bueno, pues son testigos que ahí están, ahí están. Sí, pero fíjate, yo, Sergio, Del padre a mí, Rojas hay unos vídeos muy interesantes, que se los recomiendo a la gente, testigo y apóstol, sí, que nos lo los tres cuenta. que tiene son muy Los buenos, tres ¿verdad? que tiene son muy buenos, sí, 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 sí. la verdad es que Sergio parece increíble. Yo no sé a ti, tú que estás en el ramo de la educación y que entiendes mucho, yo creo que estamos en un trabajo muy parecido. A mí me resulta increíble, yo he nacido en la misma cultura que tú, que los Sí, sacerdotes para nosotros de pequeños eran sagrados, o sea, en mi sí, casa sí, sí. totalmente sagrados. A mí me resulta increíble que con la cantidad de testigos que tiene Garabandal, o sea, Mm, de gente porque ya no era el perfil psicológico de las niñas, que eran niñas normales, que yo lo defiendo mucho, sí, porque la verdad que me he metido mucho en su cabeza, era el perfil de los testigos, o sea, sí. era gente seria, humilde, pero oye, que ahí estaban porque vieron y escucharon tantos Hombre, sacerdotes y que pero todavía se siga dudando, no lo por puedo ejemplo, entender. de don Francisco Sánchez de Ventura, pues era consejero del rey, el padre de don Juan Carlos, era catedrático, era un empresario grandísimo de hoteles. Meterse en esto, pues era un desprestigio para él. Entonces, alguien que no está convencido, no. Y en sacerdotes, Por eso te pues lo digo que es mismo. increíble que con toda la gente que ha apoyado a Garabandal, que parece que a mí me resulta increíble, Sergio, que todavía estemos dudando. O sea, me da mucha pena porque yo soy muy de Fátima, yo he ido mucho a Fátima. Ahora ya el tiempo libre que tengo, yo lo reconozco públicamente. Estoy en la causa de Garabandal. Yo quiero ir a Garabandal porque me pasa como con Ricardo Puncernao, que cuanto más oigo Garabandal, más me incita a ir. ¿Sabes? Ya, yo quería hablar un poco de la conversión de mi padre. Sí. Un 22 de noviembre, en el tercer misterio, estando de rodillas, rezando un rosario, se vio traspartado a Garabandal y le dijo nuestra madre, hijo mío, era una bola de fuego, pero con llamaradas muy intensas. eh, Te vas a tener que ocupar de Garabandal y fundar grupos de oración del Padre Pío. Miguel, hijo, yo te necesito a ti. Y él le contestó, ¿cómo me vas a necesitar si soy un pecador? Porque se sintió muy pecador en esos momentos. Y lo bonito que es que al llegar a casa le dijo que tenía que ser su brazo en la tierra para que aquello de alguna forma continuara. Y es cierto, porque ahora ya, gracias a Dios, vienen de todo el mundo, pero hubo unos años que el pequeño hilo que quedó en Garabandal cuando desaparecieron los niñas, cuando, eh, cuando ya no había fenómenos, pegó un bajón grande. La gente subía un poco por, a ver qué pasa, a ver qué es esto. Nosotros, mis padres han sido
los apóstoles fieles que han seguido lo que dijo la Virgen. Tenéis que intentar ser buenos, tenéis que rezar, visitar el Santísimo y, y meditar la pasión. Por eso escribía un Vía Crucis todos los meses. Muy curioso, una vez, Aniceta tenía las llaves. Aniceta es la madre de Conchita. Sí, de Conchita, sí. Y Aniceta era la que tocaba la campana por las ánimas, que llegamos a Garabandal a hacer una noche de oración y fuimos a la iglesia y estaba cerrada. Y dice mi padre: Señor, estamos como pobres a tu puerta y no podemos entrar a saludarte. Y automáticamente se oye clon, 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 y se abre la puerta y se ilumina la iglesia. Y Aniceta, que estaba detrás, dice: ¿pero quién es ese fraile que se ha ido a todo correr si tengo yo las llaves? Así que, claro. Era el Padre Pío, ¿no? Creemos que sí, porque solamente le veo a Aniceta. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces visitamos al Santísimo y luego ya nos subimos por la calleja, estuvimos una noche en oración en la capilla, terminando en Los Pinos con varios rosarios. Bueno, milagros de conversiones. Don Manuel Muela, que subió allí teniendo novia a un Vía Crucis, da testimonio también, ha dado testimonio. Subió y mi padre le habló a él y él sabía que era para él. Y mi padre, que tenía hilo directo, es decir, pero eran muy breves, no son mensajes largos. A varias personas les hablaba y claro, si uno cultiva tomates o es jardinero, y tu hijo mío que cultivas los tomates y lees María Valtorta y le... Bueno, pues claro, se queda extrañado. Don Manuel Muela, pues es un sacerdote en la zona de Potes, lleva 28 pueblos y está interesado en hacer cosas que ojalá salgan muy bien. Tenga sus pegas en Garabandal, pues ahí está también intentando hacer cosas, pero él subió allí con novia. Si Dios quiere, nos encantaría que nos diera un testimonio, porque es uno de los testimonios bonitos de vocación sacerdotal en Garabandal, el del Padre Muela. Sí. Y bueno, pues muchísima gente, ¿no? Muchísima Sergio, gente. te voy a hacer una pregunta. ¿Y recuerdas tú el milagro de la familia Mendiolea, de Menchu? No lo recuerdas, ¿no? Sí, me acuerdo de ellos, pero no me acuerdo. Pero bueno, hemos tenido muchas cosas. Por ejemplo, de repente salieron varios arcoíris, estuvo lloviendo. Quedaron grabadas en unas gafas de sol de una señora que se las puso a otra y se curó de la vista. Sí. Hemos tenido, estando allí, un día dijo mi padre, empezó a llover y dijo: cerrad los paraguas que no os vais a mojar. Y efectivamente, pues... ¿Nos mojasteis? No nos mojamos. Acabamos el Vía Crucis y eso sí, todavía hay muchos testigos. Si subís un día, el segundo domingo de mes, encontraréis varias personas que les pasó eso, porque fue al final de la época de mi padre. Nosotros hacíamos ciegamente, hubo gente que subía allí porque eso y nos cerró el paraguas porque no conocían a mi padre y no le creían, pero no nos mojamos y eso te lo pueden decir varias personas, ¿no? Fundamentalmente es eso, que tú te encuentras con una persona que se ha convertido en Garabandal y que ha cambiado su vida y que ha sentido... Esto es lo importante. Eso Esto es es lo lo importante. importante. Y lo importante es que todavía estamos a tiempo, que si visitamos al Santísimo, si intentamos ser buenos, ¿cómo? Pues poco a poco, haciendo un examen de conciencia, intentando devolver siempre bien por mal, visitando al Santísimo y meditando la pasión. Todo se puede aplazar. ¿Que las niñas son muy mayores? Pues sí. ¿Y que cuándo va a ser? Pues ya lo dirá Conchita 9 días antes. Y si se muere Conchita, ojalá no. Pues ya de muerta se nos puede aparecer y decírnoslo 9 días antes, que no pasa nada. Bueno, Sergio, yo creo que hablando contigo nos damos cuenta de lo que nosotros siempre decimos, que Garabandal está vivo. Mira, Sí. Sergio, nosotros ahora, el 18 de octubre de este año, hacemos el primer congreso y lo hacemos en Garabandal, porque queremos, Sergio, por supuesto, nos hace ilusión porque la Virgen está allí,
pero también queremos corresponder a la generosidad de ese pueblo tan maravilloso que abrió las puertas a todos los peregrinos que tú has Sí, explicado muy bien, que les invadíamos sus casas. Entonces sí, la verdad, nosotros estamos emocionados, nos encantaría que estuvieras con nosotros, que nos acompañes perfecto. ese día y tenemos, porque yo creo que tenemos que estar todos bajo la bandera del cielo, ¿sabes? Claro. Mm. Yo tenía muchas ganas de conocerte y te doy la bienvenida a esta Bueno, iniciativa. pues encantado. Yo Estoy ya sabes seguro, que hablo bien de cualquier movimiento que intente difundir a nuestra madre. Ya ves que te he hablado de varios ahora lo que movimientos. hace falta es que nos acompañes a algún encuentro por España, que tengamos la suerte de disfrutarte, de que nos cuentes tus experiencias y te quiero dar las gracias Nada, encantado, encantado. Yo lo que le por animo a este la gente es testimonio tan bonito. que suban, que visiten la iglesia que suele estar abierta, aunque sea un minutín, que recen una Ave María y que se den una vuelta por la calleja y que se sienten un momento en Los Pinos, que es un sitio especial, y que le hablen al Señor con naturalidad, que no hace falta ser oración mecánica, que hay muy poca gente que no ha sentido nada. Y bueno, luego ya que tomen sus decisiones. Yo, desde luego, te puedo asegurar que yo fui de las que sí que sintió, ¿eh? Yo fui a Garabandal, yo empecé esta historia diciendo, ay, Dios mío, ¿qué libro he leído? Que de una iluminada que ve a la Virgen tal, y hay que ver el libro, el lío que me ha traído, el follón que me he metido y que estoy todo el día leyendo de Garabandal. Pero bueno, que considero que hay que defender Garabandal, primero porque la Virgen sigue derramando muchas gracias. Sí, sí, Y sí. porque es España, es tierra de María, es nuestro Fátima, Sí. Lourdes español. Entonces tenemos que unirnos todos bajo la bandera del cielo. Sí, es curioso cuando compañeros de profesión a veces hacen algún chascarrillo, pero hombre, pero mira que estás metido y yo que publico vídeos un poco intentando difundir, pero luego un día te mandan un WhatsApp o te dicen cuando tomas un café o te les encuentras, oye, ya sabes que yo no soy creyente, ¿sabes qué? Pero es que mi madre, es que mi tía, es que un hijo mío, rezo un poco por él. Bien, 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 bien. No, no aprovechas para devolvérsela, pero Sí, algo pero les es queda. verdad, eso es verdad, Sergio. Yo descubrí el poder de la oración en la pandemia. Gente que no era creyente, pero que en cambio, cuando estaba muy malita, te decía, ay, doctora, rece por mí. Oye, yo empecé a rezar, era mariana, porque siempre he sido mariana, pero yo soy como tu padre, me he despistado en los logros terrenales, y luego en la pandemia empecé a rezar el rosario. Oye, y yo descubrí el poder de la oración. O sea, Sí. gracias a eso fui capaz de enfrentar aquellos días negros de tantas muertes. O sea, yo llegaba a la consulta con una serenidad y una templanza que yo estoy segura que la Virgen estaba ahí como diciendo, Por oye, tienes supuesto, por que supuesto. serenarte, ¿sabes? Oye, pues Sergio, un placer Pues hablar Elsa, un contigo. placer y estamos en contacto. Y Tenéis mi tendremos que número. hacer algún vía crucis contigo. Bueno, hija, no te preocupes, si quieres te los mando por internet, que No, mando no, los si audios. lo que queremos es Ah, que bien, bien. vamos a invitar a Iniciativa a que haga un vía crucis contigo, porque eso Bueno, es muy no te bonito. preocupes porque tenéis muchas cosas. Si quieres por el correo electrónico en viacrucis.garabandal@gmail.com, pues los mando a 500 y pico personas todos los meses, porque como llevamos tantos años, ocurre que venían de México, nos veían, ¡ay, qué bonito! ¿Eh? Ya te digo, Sí, yo me los he visto, son muy bonitos, las cosas entonces, como son. y son siempre lo mismo. Hablamos en primera persona como si fuera el señor que nos cuenta la estación y luego sacaron, pues que si de México, que si de Argentina, que si no sé qué coincidían, pues y se los mandamos gratuitamente todos los meses, los grabamos por audios, Bueno, pero porque aparte de verlos, Sergio, tenemos que hacer una subida bueno, contigo. encantado, pero que vamos, que si me mandas tu Lo dirección tendremos, electrónica, te lo mando gratuito. lo tendremos que programar, que Iniciativa tiene que hacer Bueno, una subida con Sergio González Gay. no, no, no es con Sergio, ahí estás equivocada, Elsa. Es Si no con el señor. Si no estuviera Sergio, nuestra madre, esto es una obra de nuestra madre, y si no estuviera Elsa o Sergio, habría otra persona, ¿eh? Hombre, lo que pasa que, pues de alguna forma, hemos sentido una llamada a seguir. A mí me lo dijo mi padre, tienes que empezar a escribir los Vía Crucis. Bueno, pues no me he atrevido a decir que no. Y a mí, Sergio, a ti te lo dijo tu padre, y yo, según te iba escuchando,
digo, tenemos que hacer un Vía Crucis con Sergio. Bueno, pues Yo lo encantado, tengo cuando tan queráis. claro. Cuando Lo queráis. vamos a programar, Sergio. Perfecto, perfecto. Bueno, te doy las gracias en nombre de Muchas gracias. Iniciativa por este testimonio tan maravilloso. Muchísimas Muchas gracias. gracias. El Señor nos bendiga y nuestra Madre nos cubra con su manto y nos deje ver que además de esta tierra hay una vida futura y que podamos llevar muchas obras en el libro de la vida al Padre para cuando nos presentemos allí y que podamos terminar cantando al cielo, al cielo quiero ir, al cielo, que allí nos juntemos todos de la mano de nuestra Madre María. Bueno, Un beso, Elsa. Qué final, un beso grande, un beso. Un beso. Chao, hasta pronto. Gracias a todos.